Hola, continuamos con nuestros vídeos de resolución de problemas de selectividad de física de segundo bachillerato. Estamos con el bloque 3, ondas y óptica, y en concreto con el tema 3, óptica geométrica. Vamos a resolver 4 problemas de óptica geométrica, de espejo, de lentes, perdón. Vamos a pasar con el primer problema. Dice: un objeto de 1,5 centímetros está situado 12 centímetros delante de una lente de menos 4 dioptrías. Determina la distancia focal de la lente, la posición y el tamaño de la imagen, el esquema del trazado de rayos. Vale. Las características del sistema óptico que nos proporciona el enunciado es muy interesante porque, si nos damos cuenta, nos dan el tamaño y la posición del objeto, pero además la característica de la lente, cuya potencia es menos 4 dioptrías. Entonces, si la potencia es menos 4 dioptrías, eso quiere decir que 1 partido f' tiene que ser igual a menos 4. Entonces, f' va a ser igual a 1 partido entre 4, que es 0,25, con el signo menos delante, menos 0,25 metros. O lo que es lo mismo, menos 25 centímetros. El hecho de que la focal imagen sea negativa, esto nos indica que es una lente divergente. Ya hemos resuelto la primera cuestión al analizar el dato de la lente, porque la distancia focal de la lente ya la hemos encontrado, es menos 25 centímetros. La posición y el tamaño de la imagen lo tendremos que encontrar utilizando la ecuación de Gauss, la ecuación de las lentes delgadas. Como bien sabemos, 1 partido S' menos 1 partido por S es igual a 1 partido F'. 1 partido S' menos 1 partido por S, que como nos proporciona, nos dice que está situado a 12 centímetros delante de la lente, sabemos que S es menos 12 centímetros, por lo tanto lo ponemos ya aquí, menos 12 tiene que ser igual a 1 partido menos 25. Por lo tanto, 1 partido S' tiene que ser igual a menos 1 partido 25 menos 1 partido por 12. Porque con los dos signos menos se convierte en más y al pasar al otro miembro negativo. 1 partido S' va a ser igual, cogemos la calculadora, S' nos sale 1 partido S' menos 0,123. Entonces S' va a ser igual a 1 partido lo anterior menos 8,11 centímetros. Por lo tanto, vemos que la imagen se forma también delante de la lente, que es natural porque en una lente divergente sabemos que la imagen se forma también delante de la lente. ¿Cuál va a ser el tamaño de la imagen? Pues bien, beta' es igual a I' partido por I. Tenemos el tamaño del objeto, que como dato es 1,5. Vamos a suponerlo, no dicen nada, pues que está derecho el objeto, pero también sabemos que hay esta relación entre las distancias del objeto y de la imagen con los tamaños. Como estamos en una lente delgada, esto es igual a S' partido por S, entonces beta' va a ser igual a
menos 8,11 partido menos 12. Beta prima es 0,68. Entonces I' es igual a 0,68i, o lo que es lo mismo, 0,68 por 12, que sale 8,16 centímetros. Por lo tanto, la imagen es menor que el objeto, lo cual es de esperar en una lente divergente. Por último, nos piden esquematizar el trazado de rayos. Vamos a dibujar aquí una lente divergente. Sabemos que se delimita con estos símbolos. Y ahora ponemos F y F'. Sabemos que va invertido con respecto a una lente convergente. El foco imagen está a la izquierda, el foco objeto a la derecha, porque suponemos que los rayos vienen de izquierda a derecha. Y situamos el objeto. Como la focal es menos 25 y el objeto está a 12 centímetros por delante de la lente, está más o menos a la mitad entre el foco imagen y la lente. Aquí está el objeto. Vamos a trazar un rayo paralelo al eje óptico. Entonces, dicho rayo, si consigo que me salga paralelo, debe pasar por el foco imagen. Como es una lente divergente, evidentemente lo que va a pasar va a ser la proyección. Y un rayo que pase por el centro de la lente no se va a desviar. La intersección de la proyección del primer rayo con el segundo me proporciona la imagen. I', I. Como podemos comprobar, I' es más pequeña que el objeto. Está entre el objeto y la lente, menos 8,11, y el objeto está a menos 12, y es una imagen virtual. Bien, vamos a pasar al siguiente problema. Vemos que es un problema en el que en vez de darnos la F, la distancia focal, nos proporcionan las dioptrías. Este problema es uno de los problemas más interesantes del vídeo, porque nos vamos a encontrar, al igual que en otros vídeos anteriores, con el problema del criterio de signos para resolver el sistema de ecuación. Digamos que el problema nos pregunta lo siguiente. Una lente convergente forma una imagen real, invertida y 4 veces mayor de un objeto real. Si se acerca el objeto 3 centímetros hacia la lente, se obtiene una imagen virtual derecha y también 4 veces mayor que el objeto. Determinar una serie de cuestiones. Bien, como vemos, es un sistema óptico fijo, lo que se mueve es el objeto, y nos dan datos de dos situaciones, una situación inicial y la situación actual. Digamos que en la situación inicial la lente es convergente, forma una imagen real, invertida y 4 veces mayor de un objeto real. Por lo tanto, en la situación inicial, I' es igual a 4i en principio, pero como la imagen es invertida, entendemos que el objeto está derecho, a la fuerza aquí debemos de suponer un signo menos. Por lo tanto, beta' debe ser menos 4 para que el objeto esté derecho y la imagen esté invertida. Esa situación con una lente convergente, pues como sabemos por los trazados de rayo en esa situación inicial,
Vamos a hacer un pequeño esquema. Sabemos que para que se forme la imagen real e invertida, el objeto debe estar más allá del foco. Trazamos un rayo paralelo al eje óptico que pasará por F' y un rayo que pase por F saldrá paralelo al eje óptico y formará la imagen invertida como la vemos ahí, y además pues cumple con las condiciones que es 4 veces mayor que el objeto, aunque ahí en el dibujito pues no se puede intuir. Por último, nos dicen que la situación cambia, la situación actual el objeto se aproxima 3 centímetros hacia la lente y la imagen sigue siendo, la imagen ahora pasa a ser virtual, derecha y 4 veces mayor que el objeto. Por lo tanto, en la situación siguiente, ya el objeto no puede estar más allá del foco, debe estar entre el foco y la lente, para que la imagen que se forme por la lente convergente sea una imagen virtual. Esto lo sabemos porque conocemos los trazados de rayos. Si no los conociéramos, pues entonces es algo que uno no puede saber de antemano. Pero como las situaciones que barajamos son muy pocas, pues podemos intuir el caso. FF', entendemos que el objeto ahora está por aquí, y entonces si hiciéramos el trazado de rayos, pues más o menos digamos que se forma la imagen así. Tendríamos aquí I, aquí I', aquí I y aquí I'. Se cumple que la imagen es virtual en la situación actual, derecha, y también 4 veces mayor. Por lo tanto, se sigue manteniendo que I' es igual a menos 4I. Perdón, menos 4 ahora ya no. Ahora es 4I. Entonces, beta' es igual a 4. Vamos a poner en la situación inicial a todas un simbolito 0 para indicar que la situación inicial es I sub 0 o beta sub 0. Y evidentemente el problema es que no tenemos información de dónde están ni el objeto ni la imagen. Las preguntas son la distancia focal de la lente y su potencia, las posiciones del objeto y de la imagen cuando se forma la imagen real, sus posiciones cuando se forma la imagen virtual, es decir, posiciones de objeto-imagen en la situación inicial y en la situación actual, y los dos esquemas gráficos de la formación de imágenes, que bueno, podemos suponer que el apartado D ya está aquí resuelto, ¿vale? Bien, en la situación inicial tenemos como incógnitas S sub 0, no sabemos lo que es, S sub 0, S sub 0', y en la situación actual pues tampoco conocemos S ni S'. Tampoco en ninguno de los dos casos la distancia focal es conocida. Vale, de entrada podemos establecer, intentar jugar con las expresiones a ver si encontramos ecuaciones para poder resolverlo, porque si nos damos cuenta, nuestras incógnitas son, vamos a añadirla aquí, la F o F', si queremos poner F'. Por lo tanto, tenemos en total 5 incógnitas. Por lo tanto, en principio necesitaríamos 5 ecuaciones independientes para poder resolver el problema. Bien, de los aumentos
podemos obtener soluciones. Sabemos que beta' tiene que ser igual, o beta' sub 0 tiene que ser igual a menos 4. Vamos a poner la expresión general para que no haya duda. En una lente delgada se cumple esta condición. Entonces, tenemos, por un lado, que beta' sub 0 tiene que ser igual a menos 4 y esto tiene que ser igual a S' sub 0 partido S sub 0. Por lo tanto, S' sub 0 es igual a menos 4 S sub 0. Ya tenemos una ecuación que nos relaciona dos incógnitas. También tenemos con el aumento lateral actual, que tiene que ser 4, eso tiene que ser igual a S' partido por S, por lo tanto S' tiene que ser igual a 4S. Esta información también la conocemos. Otras dos ecuaciones que podemos establecer son las ecuaciones para la situación inicial y la actual de la ecuación de las lentes de Gauss. Nosotros sabemos que 1 partido S' menos 1 partido por S es igual a 1 partido F'. Por lo tanto, tendríamos para la situación inicial 1 partido S' sub 0 menos 1 partido por S tiene que ser igual a 1 partido por F'. Y en la situación actual, lo mismo. La ventaja, pues que F' vale lo mismo en ambas ecuaciones que se tienen que cumplir. Por comodidad, esto ya serían dos ecuaciones y eso otras dos. Nos faltaría, vamos a recuadrarlas para no perder el hilo que estábamos llevando. Saber que necesitamos en total 5 ecuaciones. Y la última ecuación la vamos a obtener de una relación geométrica. Porque claro, el objeto se acerca 3 centímetros hacia la lente en la situación actual. Por lo tanto, entre la situación actual y la situación inicial hay una diferencia en las distancias del objeto. Y eso lo podemos trazar del siguiente modo. Imaginemos que la lente está aquí dispuesta. Es evidente que habrá un punto para S sub 0 y un punto para S. Pues entre S, vamos a coger otro color, entre S sub 0 y S hay 3 centímetros. Ahí hay 3 centímetros. Si entendemos la distancia total, que sería S sub 0, que sabemos que está más alejada que S con respecto de la lente, esto lo podríamos llamar X, que es lo mismo que S sub 0, y esto que nos queda, el segmento que nos queda aquí, sería S sub 0 o X menos 3. Muy bien.
De aquí podemos extraer una ecuación que nos diga que S sub 0, perdón, S tiene que ser igual a S sub 0 menos 3. Hasta aquí todo perfecto. Si nos damos cuenta, recapitulando, tenemos 5 ecuaciones totalmente independientes entre sí, es decir, no hay una linealmente dependiente de la otra, y 5 incógnitas. Por lo tanto, hemos construido un sistema de ecuaciones de 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Podemos resolverlo y hallar la solución. Aspecto importante. Las 4 primeras ecuaciones que hemos encontrado son ecuaciones donde aplicamos fórmulas propias de la óptica, mientras que la quinta ecuación es una ecuación puramente geométrica. Entonces, la ecuación esta de aquí, al nosotros, en vez de poner los valores o las incógnitas en forma de x, la estamos poniendo en forma de s y s sub 0, debemos de fijarnos si esta ecuación, tal y como está escrita, cumple con las condiciones del criterio de signos de la óptica, porque recordemos que vimos otro problema que resolvimos de las dos formas distintas en otro vídeo, que las ecuaciones que se obtienen aplicando métodos geométricos o tienen que llevar su criterio de signos de óptica para poder juntarlas con las otras ecuaciones propias de la óptica, o modificar las ecuaciones de la óptica, quitarle el criterio de signos de la óptica y aplicarles el signo de la geometría general, ¿no? Digamos que todo venía de que en una descripción propia de la geometría, si nosotros estamos midiendo estas distancias, uno espera medir desde donde yo estoy marcando con el puntero hacia la derecha distancias positivas. Entonces espera que la distancia esta, que hemos llamado x, que es equivalente a s sub 0, sea una distancia positiva. Sin embargo, en el criterio de signos de la óptica, partimos de la lente hacia la izquierda como distancias negativas y desde la lente hacia la derecha distancias positivas. De modo que x y s sub 0 en el fondo no son distancias positivas, sino que son negativas. Pues bien, vamos a... Evidentemente podríamos quitar los signos de cada una de las ecuaciones, aunque lo más lógico sería hacer todo lo contrario. Construir la ecuación de forma que esto fuera dependiente del signo de la óptica, ¿no? Pues bien, S sub 0, como S sub 0 es negativo, en el fondo S es negativo y S sub 0 también. Por lo tanto, S en el fondo tendría que ser, aplicando el criterio de signo, S tiene que ser menos S sub 0 menos 3. O lo que es lo mismo, 3 menos S sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, así, con esta ecuación, si hallamos, estamos aplicando el criterio de signos adecuado para lo que nosotros queremos determinar. ¿De acuerdo? Hemos cambiado el signo porque estamos midiendo desde el otro lado. Ya tenemos las 5 ecuaciones, todas medidas con la misma referencia. Otra opción hubiese sido ponerlo todo como independiente del signo. De todas formas, ahora veremos cómo sale igual de las dos formas. Vamos a empezar no tomando esta ecuación, esta la vamos a dejar aparcada. Vamos a utilizar estas 4 que conectan S sub 0 y S sin 0 con las ecuaciones de las lentes, y entonces de aquí a esta la vamos a llamar 1,
A esta la vamos a llamar 2. Vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Pues aplicando aquí la 1, tendríamos que 1 partido menos 4 s sub 0 menos 1 partido s sub 0 tiene que ser igual a 1 partido f'. Y aplicando aquí la 2, tendríamos que 1 partido 4s menos 1 partido s tiene que ser igual a 1 partido f'. Si resolvemos, tendríamos que s sub 0 más 4s sub 0 partido menos 4s sub 0 al cuadrado tiene que ser igual a 1 partido f'. Y en esta tendríamos que s menos 4s partido 4s al cuadrado tiene que ser igual a 1 partido f'. O lo que es lo mismo. Vamos a traer esto hacia acá. Sumamos 5s sub 0 sería menos 5 partido por 4s sub 0 es igual a 1 partido f'. Y de aquí tendríamos que menos 3 partido por 4s va a ser igual a 1 partido f'. Ya tenemos las nuevas ecuaciones que me interesan. Esta de aquí y esta de aquí, que las vamos a denominar 3' y 4'. Hemos reducido el sistema de ecuaciones de 5 ecuaciones y 5 incógnitas a un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, s sub 0 y f'. La ecuación 5 solamente depende de s y s sub 0 y las otras sí tienen f sub 0 y demás. Vamos a irnos a otra página. Vamos a poner las ecuaciones. Los 4s sub 0 es igual a 1 partido f'. Esta sería la 3', la 4', menos 3 partido por 4s es igual a 1 partido f'. Y la 5, que podemos ponerla de las dos formas. O s igual a s sub 0 menos 3, o s es igual a 3 menos s sub 0, ¿vale? Las dos opciones, las dos alternativas. Ya veremos lo que vamos a hacer. Vamos a aprovechar que f' es igual a 4s sub 0 partido por 5 y aquí f' es igual a menos 4s partido por 3. Entonces podemos juntarlas de aquí se nos van a ir muchas cosas, los signos menos y los 4, de forma que nos queda que 5s tiene que ser igual a 3s sub 0 y encontramos otra ecuación más a la que le podemos aplicar las ecuaciones que nos falta, la ecuación 5. ¿De acuerdo? Ventaja que tenemos aquí, pues que esta ecuación que tenemos, 5s igual a 3s sub 0, pues esta ecuación
no depende, digamos que no depende del signo por una sencilla razón. Porque tanto S como S sub 0 sabemos que son negativos, 5 y 3 son números positivos, tanto si cogemos menos 5S como menos 3S sub 0 es lo mismo que si cogemos 5S igual a 3S sub 0. Por lo tanto, esta ecuación es independiente del signo. Por lo tanto, no es necesario utilizar la ecuación óptica o la ecuación geométrica desde la referencia del criterio de signos de la óptica. Podemos coger la geométrica que hemos tomado. Si, por ejemplo, hubiésemos querido sustituir la ecuación 5 antes en las ecuaciones de la óptica previas, tendríamos que haber cogido la ecuación con el criterio de signos óptico, ¿vale? De manera que cojo esta ecuación y me la voy a llevar ahí. Por lo que finalmente, como 5S es igual a 3S sub 0, 5S sub 0 menos 3 tiene que ser igual a 3S sub 0. 5S sub 0 menos 15 es igual a 3S sub 0. S sub 0 es igual a 15 y S sub 0 nos saldría al dividir 7,5 centímetros. Problema, que S sub 0 nos sale 7,5 centímetros, vemos que es una ecuación que no tiene el signo correspondiente, porque S sub 0 tendría que ser negativa por los dibujos que hemos establecido, tanto en la situación inicial como en la actual. ¿Por qué sale positiva? Por lo que hemos dicho antes, que esta expresión es independiente del signo. Al ir sustituyendo unas con otras nos ha quedado una expresión que tanto si consideramos S positivo como negativa y S sub 0 igual, al estar igualado en ambos miembros, se nos van a quedar siempre la misma expresión, una expresión equivalente. Esto nos hace ver, como otro ejemplo más, de que las matemáticas son herramientas que usa la física, pero al final uno tiene que darle el sentido físico que corresponde en cada caso para obtener los resultados que uno espera, los resultados, digamos, que uno necesita en función del sistema físico estudiado. De modo que, dado el sistema óptico, del problema, tenemos que S sub 0 tiene que ser menos 7,5 centímetros, no puede ser positivo. Así establecemos ya el valor de la imagen inicial. ¿Cuánto vale la imagen? Perdón, el objeto, la distancia del objeto actual. Pues S va a ser igual, como S es menos 7,5 menos 3, sale menos 4,5 centímetros. Ahora nos podemos fijar en los resultados obtenidos y cómo casan con las distintas ecuaciones. Fijaos, S igual a S sub 0 menos 3. Ese S, como es S sub 0 menos 3, si S sub 0 yo lo considero como una distancia geométrica normal, como normalmente pensamos en las distancias, S sub 0 para que me salga 4,5, tengo que coger lo positivo, que es como sale aquí, para que 7,5 menos 3 me saldría un S 4,5. Sin embargo, yo sé que es negativo. Hubiese sustituido, me sale 4,5 y yo le pongo el signo menos porque en mi criterio de signos de la óptica sé que las distancias hacia la izquierda desde la lente son negativas. Si hubiese considerado el signo de la... el de la óptica, yo sé que 3 menos 7,5 me da
el menos 4,5. ¿De acuerdo? Ahí hubiésemos tenido que considerar S sub 0 como una distancia. En este caso, al haberle puesto un signo menos delante a S, estábamos considerando S sub 0 también como positivo. ¿Vale? Vemos que 3 menos 7,5 positivo nos da el resultado con el signo correspondiente de la óptica. ¿Vale? Muy bien. Si hubiésemos querido haber hecho la sustitución completa, porque en realidad aquí solamente le hemos aplicado el criterio de signos ópticos a S. Si se lo hubiésemos querido aplicar a S sub 0, hubiese sido 3 más S sub 0 para poner S sub 0 negativo y hubiese salido S como negativo. Pero bueno, como yo sabía que íbamos a obtener pues bueno, una expresión independiente del signo, 5 es igual a 3S sub 0, pues hemos considerado no meternos en cambios de ecuaciones. Vale. Ya tenemos S sub 0 y S. Podemos obtener phi prima. Lo podemos obtener de cualquiera de estas dos ecuaciones. Y sale ...6 centímetros. La potencia de la lente sabemos que es phi es 1 partido f', 1 partido 0,06. ¿Por qué? Porque lo voy a poner en metros para que me salga en dioptrías. Entonces phi es igual a 16,67 dioptrías. Estamos contestando a todas las preguntas: la distancia focal y su potencia, las posiciones del objeto y de la imagen. Por lo tanto, esto sería, aquí están los apartados A, B y C. Nos quedaría determinar las imágenes. Pero eso no tardamos nada de nada, porque basta con sustituir en las ecuaciones. Tenemos aquí las ecuaciones, podemos sacarlas. Sería S' sub 0 es S' sub 0 es igual a menos 4 S sub 0 y S' es igual a 4S, si no recuerdo mal, exactamente. Entonces, S' sub 0 es igual a menos 4 por menos 7,5, que es 30. Y S' es igual a 4 por S, que es 4 por 4,5 negativo, sale menos 18 centímetros. Ya tendríamos todas las posiciones. Si nos venimos a los esquemas, vemos que si miramos primero la situación inicial, el objeto está a la izquierda de la lente, la imagen está a la derecha, se cumple S sub 0 menos 7,5, S' sub 0, 30. Si miramos la situación actual, objeto delante de la lente, entre la focal y la lente, imagen más allá de la focal, delante de la lente. La focal son 6 centímetros, S nos ha salido menos 4,5, por lo tanto está entre la focal y la lente como esperábamos, y S' menos 18 centímetros, por lo tanto está bien, está por detrás de la propia focal, objeto y del objeto. Pues bien, vemos que es un problema completísimo en el que hay que tener cuidado con las distancias y vemos cómo vamos construyendo las distintas ecuaciones en función de las incógnitas.
Vamos a resolver otros dos problemas más, bastante más cortos. Ahora nos dice, una lente biconvexa fabricada con un material transparente de índice de refracción 1,4 tiene radios de curvatura de 8 centímetros en ambas caras. Calcula la distancia focal de la lente, su potencia y la posición de un objeto para que su imagen tenga el mismo tamaño. Vale, vamos a plantear un esquema. Una lente biconvexa es aquella que cuando la luz va por ambas caras de la lente observa un dioptrio convexo. Por lo tanto, una lente biconvexa tiene la siguiente forma. Mejor hacerlo a lo mejor a mano alzada. Esto sería la lente biconvexa. De entrada nos podemos asustar mucho porque decimos, madre mía, una lente biconvexa, ya me cuesta trabajo resolver problemas de lentes delgadas, pues no hablemos ya de una lente que no es delgada. Pero este problema tiene truco. Esta lente, evidentemente, hay un medio inicial que es el medio del aire, n vale 1, y el medio de la lente n' es 1,4. Tenemos un centro de curvatura 1 correspondiente a la primera cara de la lente y un centro de curvatura C2 correspondiente a la segunda cara de la lente. En ambos casos, C1 y C2 valen lo mismo, lo que pasa que como están situados a la izquierda y a la derecha de la lente, van a tener signos distintos. C1 va a ser positivo y C2 va a ser negativo, para indicar las posiciones. Bien, ¿cómo podemos calcular la distancia focal en una lente que no es delgada? Pues para ello tenemos la ecuación que en muchos libros la llaman la ecuación del fabricante de lentes y que se puede deducir aplicando el invariante de Abbe dos veces, tanto en la primera cara como en la segunda, para un rayo que penetra en el dioptrio, y que nosotros hemos deducido en teoría, y que cuando estamos en una situación en que la lente está inmersa en aire, yo ya considero que n vale 1, 1 partido f', puedo llegar a la siguiente expresión. n menos 1 por 1 partido el radio 1 menos 1 partido el radio 2. Aquí he puesto C, quizás debería haber puesto R, porque aunque son los centros me estoy refiriendo a los radios. De ahí podemos sacar la focal directamente. (1,4 menos 1, 1 partido R1, que es 8, menos 1 partido menos 8. Es decir, que 1 partido f' es igual, 1,4 menos 1 es 0,4, que multiplica a 1 octavo más 1 octavo, que son 2 octavos, o 1 cuarto. Entonces f' va a salir 0,4 dividido entre 4, 10 centímetros. Fijaos qué problema que de entrada puede parecer complicadísimo. Ya conociendo la focal, yo podría aprovechar ahora y decir, bueno, como yo ya conozco la focal, aplico aproximación paraxial, tomo la aproximación de Gauss y supongo que esta lente biconvexa es delgada. Y entonces la convierto en una lente que en principio no es delgada, ninguna lente es una línea, en una lente delgada. Y los resultados, aunque parezcan con la aproximación muy vastos, se adaptan bastante bien a lo que uno luego ve en los experimentos. Una vez aplicando esta ecuación, pues ya obtengo el DT.
Que estamos en una... que la lente no está sumergida en aire, pues entonces ya la cosa cambia. Tenemos el problema de que, ya no es n-1, ya es n'-n y hay que ver cómo se calcula. Vamos a ver la potencia. Pues bien, la potencia es directa porque es 1 partido f'. Pasa que para verlo en dioptrías voy a poner 0,1 en metros, pongo la focal y 1 dividido entre 0,1 es 10. O sea que en este caso la focal y la potencia coinciden en número. Y por último, posición de un objeto para que su imagen tenga el mismo tamaño. Es decir, beta' tiene que ser igual a i' partido por i y tiene que ser igual a 1. Queremos que sea igual a 1. El problema es que una lente convergente, nosotros sabemos que tiene dos posibilidades. O el objeto está antes de la focal o está después de la focal. Si está antes de la focal, quizás sí podemos conseguir que la imagen tenga el mismo tamaño que el objeto. Porque si el objeto está entre la focal y la lente, va a ser siempre virtual y mayor. El tamaño lo podemos variar en la otra situación. Por lo tanto, como estamos en una situación de ese tipo, que queremos que valga 1, necesitamos que sea menos 1 para que i' partido por i. Entonces, esto también sabemos que es s' partido por s en el caso de la lente delgada y por lo tanto esto nos queda que s' es igual a menos s. Esta es la condición para que i' sea igual a i. Si lo aplicamos en la ecuación de las lentes, por ejemplo, a s' le ponemos menos s, entonces 1 partido menos s menos 1 partido por s va a ser igual a 1 partido f', menos 2 partido por s va a ser igual a 1 partido f', menos 2f' va a ser igual a s, y por lo tanto s va a ser igual a menos 2 por 10, que son menos 20. Ahí está la posición del objeto para que la imagen tenga el mismo tamaño. Tenemos un problema que de entrada es terrorífico, se resuelve fácilmente con lo que en muchos libros llaman la ecuación del fabricante de lentes, que para nosotros podría ser la ecuación que nos da la focal en una lente que es gruesa y la convertimos en lente delgada. Porque ya en el apartado C estamos aplicando la aproximación de lentes delgadas, evidentemente. Porque esta relación es puramente de lente delgada y evidentemente la ecuación de Gauss pues también. Vamos al último problema, que dice lo siguiente: una lente que tiene una potencia de 5 dioptrías y que está fabricada con un vidrio de índice de refracción 1,5 posee un radio de curvatura de 10 centímetros en una de sus caras. Estamos en una situación otra vez de una lente que de entrada no es delgada. Nos dan datos de una lente real. Apartado A. Se coloca un objeto de 2 milímetros de altura delante de la lente a una distancia de 10 centímetros. ¿Cuál es la posición y el tamaño de la imagen formada? ¿Cuál es el radio de curvatura de la otra cara? ¿Qué tipo de lente es? Vale. Es natural que pensemos que el apartado A, digamos, ¿cómo puedo resolver el apartado A si la lente no es delgada? Nos pasa igual que en el problema anterior. Como nos proporcionan, en este caso sí nos dan la potencia de la lente, nos dicen que phi es más 5 dioptrías,
Por lo tanto, 1 partido f' es igual a 5. Luego f' es igual a 1 partido por 5, que es 0,2 metros, o lo que es lo mismo, 20 centímetros. Es una lente convergente, porque f' es positivo. Lente convergente. Con ese dato, con la lente yo puedo decir, bueno, voy a calcular el apartado A, voy a resolverlo suponiendo lente delgada. Supongo lente delgada. Entonces, S es menos 0,2 centímetros. Perdón, de 2 milímetros es menos 10 centímetros. E I es igual a 0,2 centímetros. ¿Por qué puedo suponer lente delgada? Pues porque entiendo que las distancias son pequeñas, el tamaño sobre todo del objeto es muy pequeño, entonces los rayos van a estar muy cerca del eje óptico, aproximación paraxial, y entiendo que la lente, aunque tiene grosor, ese grosor es pequeño comparado con digamos, los radios de curvatura y demás, y puedo hacer la aproximación. Entonces, ¿cuál es la posición y el tamaño de la imagen formada? Vamos a resolverlo aplicando la ecuación de las lentes delgadas. Esto ya es la repetición de siempre. 1 partido S' menos 1 partido menos 10 tiene que ser igual a 1 partido 20. 1 partido S' tiene que ser igual a 1/20 menos 1/10. O lo que es lo mismo. 1 partido S' es igual a menos 0,05. S' es igual a 1 partido lo anterior menos 20 centímetros. Ahí tenemos la posición de la imagen, que como vemos, al estar el objeto entre el foco objeto y la lente, la imagen va a ser virtual y mayor que el objeto, y va a estar a la izquierda de la lente porque es una lente convergente. ¿Cuál es su tamaño? Pues muy fácil. El tamaño beta' es I' partido por I, pero es que además es igual a S' partido por S. Entonces, I S' es igual a I' por S. I' es igual a I S' partido por S. Vamos a resolverlo así también. Cuidado con los signos. S' menos 20 y S es menos 10. Sale 0,4 centímetros. Como vemos, mayor que el objeto. Vamos ahora a calcular el radio de curvatura de la otra cara. Bien, aquí que tenemos que aplicar la ecuación del fabricante este de lentes. ¿Qué radio estamos buscando? Pues bueno, no nos dicen nada, pues vamos a suponer que es R2, por ejemplo, ¿vale? Entonces, 1 partido F' tiene que ser igual a n-1, suponemos que la lente está inmersa en aire, 1 partido R1 menos 1 partido R2, sustituimos,
de esa expresión podemos calcular el radio. 1 partido por 20 es igual a 0,5 que multiplica 1 partido por 10 menos 1 partido R2. Entonces, 1 partido por 20 va a ser igual a 0,5 partido por 10, o lo que es lo mismo, 1 medio partido por 10 menos 1 medio partido por R2. ¿Por qué pongo el 1 medio? Ahora veréis por qué. 1 partido por 20 es igual a 1 partido por 20 menos 1 partido por 2R2. Si cambiamos tal, nos queda que 1 partido 2R2 tiene que ser igual a 1 partido por 20 menos 1 partido por 20, o lo que es lo mismo, igual a 0. Entonces, o mejor dicho, si, solamente si, R2 es infinito. Para que la ecuación valga 0. Por lo tanto, el radio tiende a infinito. Eso quiere decir que por una cara la lente tiene 10 centímetros de radio y por otra cara es plana. De modo que, ¿qué tipo de lente es? Pues podemos suponer que es una lente que tiene un radio y cara plana. R igual a 10 centímetros, R2 infinito. ¿Cómo podemos llamar a este tipo de lente? Pues convexo plano convexa. Me iba a decir convexo plano, pero plano convexa. Pues bien, ya hemos terminado el problema y con este finalizamos el grupo de problemas que vamos a resolver en este vídeo, esta clase virtual, nunca mejor dicho. Y bueno, hemos visto que hemos resuelto problemas. Un problema sencillo y luego 3 problemas muy interesantes. En uno de ellos hemos utilizado distintas ecuaciones con los criterios de sinos, hay que tener cuidado, y 2 problemas, estos 2 últimos, en los que hemos partido de lentes gruesas que la hemos aproximado a lentes delgadas, calculando la focal a partir de la ecuación del fabricante de lentes.